Muy buenas noches, mis estimados. Estamos reunidos para la segunda charla en la parroquia del expiatorio eucarístico con el señor cura Roberto. Mucho gusto, buenas noches. Está acólito Josué y el buen Edgar, que es bautizado, también católico, y su servidor. Entonces, el tema que vamos a tratar esta noche está buenísimo, porque ¿qué es la santidad, verdad, Padre? Así es. ¿Qué es la santidad? Hay muchas ideas, bueno, más allá de eso, algo interesante, hoy es solemnidad de todos los santos. O sea, hoy se festeja a todos los santos, o sea, que sí existen santos para empezar. Partimos de esa premisa, es posible. Y bueno, Padre, por favor, si nos apoya un poco acerca de, o cómo empezamos, ¿qué me dice? Podemos hacer una pequeña oración, si gustan. Buenísimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primeramente te reconocemos, te alabamos, te adoramos. Te damos gracias porque nos da esta oportunidad de conversar sobre estos temas tan profundos, tan importantes para nuestra vida, sabiendo que eres tú, el Santo, Santo, Santo. Que nuestra vida esté siempre unida a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Súper bien. Estoy revisando que aquí tengamos bien también el micrófono y sí, todo bien. Muy bien, entonces, mis estimados, para que sí. Ahí está. Sí. Yo creo que podríamos empezar con una pregunta así al aire o aquí a Edgar. Bien. ¿Qué se entiende en el mundo ordinario por la santidad? O sea, ¿tú qué entiendes o qué has escuchado en tu entorno cuando alguien habla de santidad? ¿Con qué se imagina? ¿Qué es? Pues mi experiencia, que es muy poca, y yo cuando escucho santidad a mí se me figura el Papa, o sea, lo que he escuchado, porque es al que le dicen su santidad. Su santidad el Papa, exacto. Pero no sé, obviamente es una característica de Jesús, yo creo, de ser santo, de no tener pecado, de haber nacido sin el pecado como los humanos. Y de algún modo pues engloba lo que es la iglesia, ¿no? Porque lo que escucho en las misas que dicen que es una y que es santa, católica y apostólica. Entonces, sí, eso es lo que se me viene a la mente. Muy bien. ¿Naces o te haces santo? No, pues obviamente te tienes que hacer. Yo creo que nacemos como un DVD en blanco, una memoria USB, y ya conforme tomes tus decisiones en tu vida podrás convertirte en un santo o en un diablillo. Solo hay dos, ¿verdad, Padre? Que nacieron santos. Así es. Jesucristo y nuestra Santísima Madre. La Virgen María, exactamente. De ahí en más todos traemos el pecado original. Bueno, también podemos decir que Adán nació sin pecado. También. Más bien, él fue el primer pecador y que originó que todo lo demás se viniera de picada. Caray. Exactamente. Como dominó. Sí, ándale, exactamente. Ahorita que utilizaste la forma esa del DVD o del USB blanco, pues aquí más bien hay que reformatearnos. Sí. Para poder llegar a ser santos. Sí. Porque siempre nacemos ya con un virus. Es el pecado original. Así es. Yo una vez escuché, les quiero compartir esta analogía de cómo se hace el pan de caja, el pan Bimbo. Ajá. Hay un molde. Entonces, el molde, cuando está bien, pues el pan sale bien. Pero le das un golpe al molde y ya todos los panes van a salir con ese golpe. Entonces, que así fue desde que quisimos conocer del bien y del mal, ¿verdad? Del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí
¡pum! Entonces todos los que venimos para acá nacemos con ese huella, ese con esa golpe, marca. virus, huella, sí. Así es. Yo creo que lo primero que podemos decir es que solo existe un santo, y ese es Dios. Que por eso la Biblia habla del santo, santo, santo. O sea, para reiterar 3 veces que no hay otro más santo que Él. De aquí quiero partir de la palabra hebrea, de la palabra santo. La palabra hebrea se dice kadosh. Y kadosh es el totalmente otro, o sea, el distinto a todos los demás, pero a la vez es el incontaminado, es el puro. Por eso es santo. O sea, sus características son tan perfectas que no hay otro igual que Él. Entonces, lo que Dios hace al crearnos por amor es compartirnos su santidad. Entonces, no es que nosotros seamos o nos hagamos santos, porque al final no tenemos los méritos para llegar a ese grado de pureza, de incontaminación y al final pues de santidad. Por eso es tan importante entender qué significa ese kadosh. Es el totalmente puro. Y cuando Dios se revela al hombre, y Abraham fue el primero en recibir el llamado de Dios, el primero en creerle a Dios, por eso es nuestro Padre en la fe. Entonces, Él se revela con Él, que es el santo, el que habla con Él. Hasta después, con Moisés, le revelará su nombre. Le dice: yo soy Yahvé, el que es en sí mismo y el que hace que todas las demás cosas existan. Poco a poco en la revelación llegamos, por ejemplo, al libro del Levítico. Está el Génesis, el Éxodo, y el tercer libro es el Levítico. Ahí se muestra un código de santidad. Dios elige a un pueblo y le transmite ese código de santidad. Porque lo primero que le dice: yo, tu Dios, soy santo. Tú eres mi pueblo elegido, tú también tienes que ser santo. Entonces, es ahí donde no solo recibe una elección, de decir, de entre todos los pueblos, yo te elijo a ti. Pero, ¿para qué te elijo? Para comunicarte todo lo que yo soy. ¿Y quién es Dios? Pues el santo, santo, santo. Entonces el pueblo tiene que corresponder a ese llamado. Muchas veces pensamos que nosotros tomamos las iniciativas de muchas cosas. No, lo que hacemos es responder a los llamados que Dios nos está haciendo. Porque primero nos llama a la existencia, Sí. y luego nos llama a la fe. Y dentro de la fe pues nos va purificando, nos va llamando a ser como Él, a ser santo. Por ejemplo, en este código de santidad, estábamos hablando de los capítulos 17 al 25 aproximadamente del Levítico. Se dice en varias leyes cómo debe manifestarse la persona en el respeto a la vida, por ejemplo. Aún la vida de los animales. Si alguien mata un animal, no tiene que consumir su sangre. En aquel momento era lo propio para ir entendiendo quién es el dueño de la vida, Dios mismo. Porque en la sangre está la vida. Porque en la sangre está la vida, exactamente. Por eso no se tenía que consumir. También se ponían de manifiesto la relación del hombre y la mujer. En aquel momento pues no había tanta civilización como tenemos ahora. Si ahora se cometen barbaries, pero por lo menos toda la clase de relaciones con miembros de la familia está totalmente prohibida, el hombre y la mujer. Ni con la madre, ni con el padre, ni con la hermana o el hermano, etc. O también alguien que está casado, pues
debe respetar a los familiares del cónyuge, y así se va dando un código de santidad, en donde también Dios revela, Dios revela las fiestas que hay que guardar. O sea, los tiempos, el tiempo es de Dios. Entonces también por eso Dios va marcando los ritmos de las fiestas para Salud. celebrarlo a Él. Aquí con un rico cafecito. No, genial, hermanos. Muy bien. Gracias a Dios y aquí al señor cura. Muchas gracias, señor cura, por el tiempo, por el espacio, por todo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios, exactamente. Sí. Sí, si quieren hacer algún comentario, está bien. ¿Pero qué es el santo, Padre? Sí, es participar de la vida de Dios. Porque, como decíamos, nacemos en pecado. Entonces, cuando Dios se revela al hombre, le revela el camino de la santidad. En el Antiguo Testamento, pues, este camino, ahora sí que es como ir en empedrado. Un poquito dificultoso y subidas y bajadas. Pero en el Nuevo Testamento, este camino se abre en una autopista, por decirlo así. Se facilita el camino de la santidad. Porque el mismo Hijo de Dios se hace presente y Él es nuestro modelo de santidad. En sí, Padre, ser santo es ya no cometer faltas espirituales, pecados. Esa es una parte, ese es un aspecto. Sí. Y es precisamente lo que necesitamos ir entendiendo. En el Antiguo Testamento, aparte de ese código de santidad, luego se resumen en los 10 mandamientos, que todavía son vigentes. Jesús lo dijo: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces, mientras que los fariseos, los escribas, se apegaban a los 10 mandamientos y los empezaron a desglosar precisamente para no cometer alguna falta, algún pecado, los convirtieron en 613 preceptos. Y entonces llegó el momento en que se perdían entre todo ese maremaño de normas y preceptos, se revolvían. De ahí la pregunta del doctor de la ley, aquel que legítimamente se la hizo, porque hubo otro que le quería poner un 4 a Jesús, ¿verdad? Le dice: ¿y cuál es el mandamiento más grande de la ley? O sea, de todos estos que ya nos perdimos, ¿cuál es el más importante? Amarás a Dios sobre todas las Y cosas. Jesús puntualiza: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. O sea, es un solo mandamiento ahí. Digamos, se resumen en dos. Él mismo lo dice así, que la ley y los profetas se resumen en estos dos: amar a Dios y amar al prójimo. Ah, ok. Jesús añade esa explicación que no habían podido sacar los doctores de la ley, los escribas o los fariseos. Entonces, Jesús siempre nos lleva no solo un paso más adelante, sino que va como maestro marcando la pauta para llegar a esa santidad. Y en el Nuevo Testamento está el nuevo código de santidad, si así lo queremos decir, son las bienaventuranzas, que precisamente es el Evangelio de este día. Sí. Dichosos o bienaventurados, o en griego sería Macarios, dichosos, felices, aquellos que lloran, aquellos que son pobres, aquellos que sufren. Entonces, como que en las categorías más humanas, dice, ¿cómo que va a ser dichoso alguien que es pobre? No, dichoso aquel que tiene los bolsillos llenos de dinero. Dichoso el que llora. No, dichoso el que está riendo. Dichoso el que sufre. No, ¿cómo va a ser dichoso el que sufre? Sino aquel que lleva una vida sin problemas. Pero yo preguntaría, ¿realmente hay alguien que posea algo para él, para toda la eternidad? ¿No? El alma. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada, hablando pues de lo material. Sí. Nadie se lleva nada de aquí. Sea rico, sea pobre, las manos vacías, así como cuando llegó a este mundo. Y precisamente mañana vamos a
pedir por los fieles difuntos en la conmemoración de los fieles difuntos. Y ahí podemos pasar por toda la lista, desde los más afamados, desde los más inteligentes, hasta los más humildes. Todos entraron y salieron igual de este mundo. Sí. Entonces, dichosos los pobres, pero ¿a qué se refiere? Ahí está la nueva categoría. Dichoso aquel que ha vaciado su corazón de las cosas de este mundo, que no está apegado, aferrado a ellas, que está vacío de su propio egoísmo, de su autosuficiencia, para dejar que Dios lo llene. Entonces, solamente en esa condición de tener un corazón vacío, podemos dejar que Dios o el prójimo entren a nuestro corazón. Y esa es la verdadera riqueza. ¿Hay alguien en este mundo que no haya llorado? Yo me pregunto. No creo. Si entramos llorando, hasta nos dan nuestra nalgadita para que nuestros pulmones empiecen a funcionar y entramos llorando a este mundo. Cuando salimos son otros los que lloran, los que se quedan, porque nosotros ya decimos, ya me voy de aquí. Pero no es lo mismo llorar solo que llorar con el consuelo de Dios. Jesús nunca nos prometió que no íbamos a sufrir siguiéndolo a Él, ¿o sí? No, más bien se hizo solidario con nosotros y sufrió con nosotros y por nosotros y murió en la cruz, precisamente para salvarnos. Entonces, saber que no estamos solos en el sufrimiento es algo grandioso y es el mismo Dios el que está cerca de nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para sacar lo mejor de ese momento de frustración. Porque ese es algo grandioso. Pues Dios es el único que de los males saca bienes. Y de la muerte de su Hijo, que nosotros le dimos por nuestros pecados, Él saca la vida para siempre. Resucita al tercer día. Entonces, ¿cómo no vamos a ser dichosos si miramos la vida, el sufrimiento y todo desde esa perspectiva de la fe? Pero también dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque obtendrán misericordia. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y si en la vida nos pasamos amolando al prójimo, pues no vamos a esperar que después nos den un galardón, un premio, por estar amolando al prójimo. Entonces, esto está en la lógica más humana. Luego, no se dice que entre los malandrines tienen ajustes de cuentas, porque me la hiciste, me la pagas. O sea, hasta ahí se nota que no podemos pasar sin pagar la factura. Todos pagamos la factura. Entonces, si alguien ha obrado bien, si alguien se ha portado bien, si alguien ha hecho el bien a los demás, no va a tener una recompensa, un premio, una bondad después, claro que sí. Y esto pues nos conecta directamente con la vida eterna. O sea, no podemos pensar que, como dicen, nuestro cielo o nuestro infierno lo tenemos aquí en este mundo. No. Las promesas de Dios son para una eternidad. Y cuando nosotros entramos en la dinámica del Espíritu Santo, porque esa es la otra parte, conocemos que Dios no está solo, es un solo Dios, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos creó, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos guía hacia la santidad, precisamente. Y los que somos bautizados, pues desde ese momento que somos bautizados, el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y si somos dóciles para escuchar, sí nos habla. Y nos habla muy quedito, por eso hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y de veras, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos prevenir muchos males y hacer mucho bien. Que no solamente es, como decían, no pecar. No, pues luego viene el chiste aquel, ¿verdad? Del borrachito, que se la pasaba todo el tiempo embriagado. Y decía, es que el que se embriaga se duerme. Y el que duerme no peca. Y el que no peca se va al cielo. Pero se equivocó ahí. Se equivocó, exactamente, por eso es el chiste. Pero se equivoca porque peca de pereza. Exactamente. Ahí están los pecados de omisión. No, y de todo el embriaguez. Y también embriaguez, lo que provocó. pero así se justifica. Exactamente. Ahí O sea, y así pasa en muchos casos. Perdón pero sí, clarísimo. Sí, por eso entre los chistes y las bromas salen las verdades, ¿no?
No podemos justificarnos cuando sabemos que eso no está bien. Humildad. Y además, que nos corresponde no solo evitar el mal, esa es la mitad del trabajo. Tenemos que hacer el bien para el que fuimos creados. ¿Puedo? Sí, adelante. Fíjense que está buenísimo esto porque estamos, muchos de los que somos parte de la iglesia, vamos a las parroquias y escuchamos a los sacerdotes y wow, y genial, pero escuchamos el poder aquí interactuar es algo grandioso. ¿Por qué? Podemos conocer un poco más acerca de ellos. Padre, ¿usted a qué edad inició en la vida religiosa? Bueno, y todo tiene un sentido, te les voy a decir por qué. En la vida religiosa, pues yo empecé el día que me bautizaron. Sí. A los 6 días de nacido. Tienes razón. Sí. No, pero sí, lo bautizaron, ¿en dónde? Fíjate que aquí a unas cuadras, aquí en Hidalgo, donde está el templo de San Miguel del Espíritu Santo. Y de ahí vivió como un católico laico normal, Sí. ¿hasta qué edad? Pues, bueno, en mi infancia, mi madre, como era catequista, me preparó para la primera comunión. Y en aquel momento, pues todavía se podía, hice mi primera comunión a los 5 años de edad. Ya estaba yo preparado para recibir la primera comunión. Y era uno de los requisitos para ser monaguillo, para ser acólito. Entonces, a esa edad comencé yo a ser acólito. Desde joven, judío de niño. Sí, de niño. Y me acuerdo, pues me da risa porque la primera vez que ayudé a la misa, pues, no sabía muy bien. Y curiosamente el compañero que me iba a ayudar ese día no fue. Algo pasó. Entonces se usaba para el momento de la consagración prender la tercerilla, que así se llamaba. Estaban las 2 velas y la tercera era una que se prendía durante la consagración. Entonces, pues, a encender la vela, ¿no? Pues yo sin saber, préndela, no, pues ahí voy. No, pues me quedé con el cerillo encendido en el dedo. Esa fue mi primera experiencia. Ya sabía que en el camino iba a haber Exactamente. dolor, pero ahí siguió. No, pero ahí seguimos. Exactamente. Eso. Y de ahí, Sí, ahí duré 7 años como monaguillo hasta los 12 años y ya 2 años adelante hice mi preseminario y luego ya entré al seminario. o sea, desde ¿Desde que nació? Sí, o sea, Todos les estamos. digo esto porque muchos nos salimos de la casa, muchos no fuimos monaguillos ni acólitos. Y ustedes saben que si se practica algo mucho, pues se va teniendo más conocimiento, se va dominando de alguna manera, por así Llegas al decirlo. punto de hacerlo en automático. Exacto, sí, como los movimientos, al principio lavarnos los dientes nos costaba, si se pone a pensar así de niños, y hasta nos pegamos en la encía, ya después, a ojos cerrados. Con esto les quiero decir que el señor cura tiene la santidad aquí desde niño. Para muchos de nosotros, santidad es algo que si acaso lo hemos pensado poquitas veces, a comparación de alguien que está. Entonces, les digo esto porque el lenguaje va a ser un poco distinto. Nosotros nos acostumbramos a decir groserías, a decir dobles sentidos, a decir albures. Nos metimos en un lenguaje no puro. Sí. Entonces, ellos, los que están en ese camino desde que entran, y aquí esto es algo bien interesante porque desde niño el padre está en ese lenguaje. A nosotros en el camino nos llegan otras ideas o información. Han escuchado hablar de la iluminación. Muchos podrían pensar, ¿será la santidad la iluminación? ¿Usted qué piensa de eso? Lo que yo pienso es que todo lo que se sale del camino que Jesús nos enseñó, de alguna forma nos distorsiona o nos desvía del verdadero camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dice, yo soy la luz del mundo, y aquel que me sigue tendrá la luz de la vida. Entonces, ahí es donde
uno también comprueba cuando se acerca con Jesús. Y no es de que, vamos a decir, yo ya entré en un túnel o en un tubo y hasta no salir del otro lado, ¿verdad? No, son decisiones que se van afirmando paso a paso también. O sea, toda esta experiencia de fe de la que hablas, y eso obviamente no soy perfecto, estoy en camino también de estar cada vez más cerca de Dios. Pero no puedo decir, yo ya llegué, pues no. Y un santo si llegó. Exactamente, es que se sabe si llegó o no al final de su vida. Fíjese, mire, aquí traigo algo, mi querido padre. Confesiones de San Agustín. Ah, chulada. Sí. ¿Verdad? No, está buenísimo porque él también estuvo atrapadísimo en el mundo, ¿eh? Yo me he sentido así, no saben cuántas veces he estado en el confesionario. Yo también me confieso eso. Yo también. Y no tengan miedo a confesarse, o sea, es algo, ¿qué les puedo decir? Cuando uno trae el mal cargándolo solo, pesa, la mente está turbada, Botada. hay debilidad, porque no hay ánimo, porque se siente la culpa. A menos que ya el corazón se endurezca, y por favor, chequen eso, no dejen que se haga como piedra, porque ahí sí, híjole, está en chino. Sí, precisamente eso, ahorita estás introduciendo muy bien el siguiente punto que yo tenía aquí para compartirles, que es la docilidad al Espíritu Santo. Les estaba diciendo cómo somos templos vivos del Espíritu Santo desde que somos bautizados, y Él comienza a trabajar en nosotros la santidad. O sea, si alguien llega a ser santo es porque Dios ha trabajado en él, pero Él también se dejó trabajar. O sea, fue dócil a eso. Por ejemplo, la Virgen María. Ella, claro, fue preservada del pecado original. Ella, como ya decías tú al principio, Por gracia de Dios. es de las 3 personas que nacieron sin culpa del pecado original. Pero también ella colaboró con la gracia de Dios. O sea, no es ni un títere, ni está forzada para hacer, ¿no? Ella libremente, y ahí está el mérito de María, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces dejó que Dios hiciera o deshiciera en su vida como Dios quiso. Y así todos los santos. Padre, algo buenísimo, pero en la Anunciación, o sea, es increíble la respuesta de la Santísima Virgen, porque imagínense, le dan la noticia y dice, soy tu esclava. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O sea, haz de mí lo que tú quieras. no, oye, pero voy a tener que viajar a Egipto, oye, que... No. Oye, pero... Aquí está. Es que la voluntad de Dios, cuando se manifiesta, lo mejor es hacerlo. Porque Dios nunca te va a pedir más de lo que puedes. Y si te lo pides, porque ya te lo dio. Precisamente San Agustín tenía esa frase: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pues así que no, ¿verdad? Y es que así es la voluntad de Dios. Dios no es injusto. Oye, tienes que cargar 150 kilos. Oye, no, yo nomás puedo 30. No, te va a pedir 30. Pero no te va a pedir ni más ni menos, pero que lo des todo. De los talentos que se nos dan. Exactamente, ¿verdad? a esos me referí. Y es que es algo bien interesante, porque fíjense que buscar la santidad no se busca, si se busca por vanagloria, pues no es santidad, porque la santidad va directamente con la humildad. De hecho, muchos santos no son reconocidos porque no andan haciendo campaña de vota por mí para que me canonicen. No. Es lo que menos. Es lo que menos. Son personas que caminan como lo más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es la humildad viviente, ¿sí? Entonces, estas personas que con todo su corazón lo siguen, no nada más el corazón, mente, alma y fuerzas, con todo lo siguen. Estas personas, perdón, me quedé pensando en otra cosa, ahorita les digo. Mira, mientras... la primera lectura del día de hoy es del libro del Apocalipsis, y es una visión que tiene San Juan, en donde Dios le pregunta a él: oye, ¿quiénes son todos esos de la túnica blanca?
Y él se queda, pues yo no lo sé, más bien, dime tú quiénes son. Es una forma pedagógica ahí del diálogo que hace Dios con San Juan. Y entonces le responde, son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Les digo quiénes son los primeros. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Natanael, Tomás, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Judas Tadeo, primo hermano de nuestro Señor, que acaba de ser el 28 de octubre, buenísimo. El lunes. Es lunes. Simón el cananeo y Judas Iscariote pues se suicidó y ahí San Matías entró en su lugar porque tenían que ser 12. Pero ellos son los primeros mártires y fue durísimo a Simón Pedro crucificado de cabeza. Y él dijo, ¿verdad? Pero lo que les decimos con esto es de que son personas que dieron su vida para que la verdad llegue a nosotros. Si no fuera por esos seguidores, siervos, apóstoles, fieles de Cristo, nosotros, no, pues mejor ni les cuento. Entonces, y así, San Judas Tadeo fue a golpes en la cabeza con un mazo. A Simón el cananeo lo cerraron por la mitad. Y muertes horribles. ¿Cómo creen que aguantaron estas personas? Aparte eran torturas, a otros lo despellaron. O sea, ¿cómo creen que aguantaron? Fue porque atestiguaron. Y nadie da la vida por una mentira. Entonces ellos sabiendo la convicción de que todo eso es verdad, por eso estuvieron dispuestos a dar la vida por esa verdad. Y son los primeros, de ahí siguen. O sea, hay defensores de la verdad. Y a lo que se invita es a que los conozcan. Porque son súper... Precisamente ese es el siguiente punto, que aparte de saber qué y cómo se llega a ser santo, los testigos y los santos de verdad. Este día se celebran a los santos canonizados, o sea, reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero también, como decimos, a todos los santos, aquellos no canonizados. Eso fue lo que se me olvidó hace ratito. ¿Por qué? Porque no hay nadie que manchado pueda entrar en el cielo. O sea, todos los que están en el cielo son santos, porque han sido purificados a tiempo, antes de entrar, obviamente, sea en el mundo, que son a los que generalmente se canonizan, o también en el purgatorio. Hay que pasar por la purificación para entrar al cielo. Esto es algo interesante. Con Dios, en el reino de Dios, puros santos. Así. Puros santos. Como bien dijo nuestro señor cura, los que no se santifican aquí en la tierra, los que no llegan como a San Agustín, San Benito, San Judas dijiste. San Judas, San Juan Diego. San Juan Diego y todos los santos que conozcamos, todos los que no se santifican en la tierra, purgatorio, para limpiarse. Porque, y fíjense, padre, una vez escuché algo bien interesante, que no es de que Dios rechace al alma, más bien es como que el alma, más bien es el que el alma se siente indigna de presentarse ante la majestad. Es como que nos invitan a una boda aquí. Sí, y ya cuando vas a entrar a la boda te cae el café. Vas a entrar a la boda acá todo manchado de café. No, pues vas y es el purgatorio. El alma va y hasta que quede lavadísimo. Pero esa lavada dicen que duele horrible. Por eso santifíquense. Santifiquémonos. Lo único que lo sostiene es que van a salir un día. ¿Sí? Esa es la esperanza, porque del infierno nadie sale. Ya quienes se condenan, ya no salen. Y no es porque Dios sea gacho, porque Dios todos los días nos llama. Es el alma que de plano dice, no, yo quiero. Y es precisamente eso que estás diciendo, esa dureza de corazón, ese rechazo, se le llama el pecado contra el Espíritu Santo, que es la cerrazón para aceptar lo que Dios nos dice, el seguir su camino. Cuando por ahí yo he escuchado a muchos que dicen, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo soy dueño de mi vida y yo hago de mi vida un papalote.
Pues imagínate, si tú has de tu vida un papalote, pues Dios te dice muy bien. Yo te di la oportunidad, te enseñé y eso, y como no quisiste, pues ahí nos vemos. Ya para la eternidad ya no tienes entrada aquí. Caray. Eso es durísimo. Dios es Dios amor. es justo. Amor, justicia, verdad. Si Él quiere, Él te va a dejar ser. Y si el diablo quiso ser diablo, lo dejó ser. Solo que el diablo odia a Dios. Es que todo tiene sus consecuencias. Entonces los que sigan las obras del diablo se van a ir con el diablo lejos de Dios. Y si te vas lejos de Dios, te vas lejos del amor, porque Dios es amor. Exacto. Entonces es por uno mismo. Y el Señor ya hizo todísimo. O sea, sí, híjole, es que ese martirio. Hizo más de lo que le Sí, tocaba. sí, no, porque no. vino a pagar los platos que nosotros rompimos. El que crea todo el universo se hizo hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y San Pablo utiliza palabras muy fuertes en ese sentido. Dice la Escritura, hablando del Antiguo Testamento, dice, maldito aquel que cuelga de un madero. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque cargó con nuestros pecados. Lo escupieron, o sea, dense cuenta, Dios, o sea, lo abofetearon, o sea, le dieron, dicen libros, o sea, de historiadores, que lo que vimos o lo que sabemos es poquito. Hay unos que dicen que fueron hasta 5,000 latigazos, 5,000 latigazos, y que tenían las cuerdas al final púas. O sea, se desgarró todos. Por eso, Garfios. sí, garfios esos. En cada latigazo arrancaban piel. Por eso en la Sagrada Escritura dice que el rostro desfigurado, ¿verdad? Sí, Isaías, Isaías dice que, siervo doliente, exactamente. o sea, no se le reconocía el rostro. Esto es poquito. No, esto es para que nosotros tengamos en cuenta el sacrificio. Pero si viéramos la realidad, dicen que se le veía la caja torácica, los tendones. O sea, algo brutal. ¿Por qué creen que no era el peor castigo? Y con él, sin tener culpa alguna, todavía se... Así es. Fue Como el- cordero llevado al matadero. No, fuertísimo. Y todavía tuvo que cargar una cruz de aproximadamente unos 100 kilos. Pues más o menos, son 2 travesaños muy grandes, sí. Y una distancia que... Y estaba entrenado, cargó maderos, era carpintero. Era carpintero. O sea, estaba fuerte, o sea, usaba las manos. Sí, no, pues era un hombre. Ajá, como San José, su de papá. trabajo, exactamente. ¿Pero Jesús era carpintero o su papá? Los dos. Sí, porque él le enseñó la carpintería, el oficio. Y aquí decimos carpintero, pero más bien es artesano. ¿De qué eran las casas entonces? Pues eran de madera. Pues prácticamente ellos construían todo lo que era construcción, ellos lo hacían. Y claro, la base era la madera, por eso carpintero. Sí. Sí, Yo no. tengo una duda. Ahorita que hablaban de cuando vas al purgatorio Sí. para sanear tu alma, Ajá. yo tengo la duda de qué es el alma y qué es el espíritu, si es lo mismo o qué es. Sí, qué bueno, es muy buena pregunta. Dice San Pablo, siempre lo seguimos la Sagrada Escritura, dice nuestro espíritu, alma y cuerpo. Del cuerpo nadie tiene duda porque pues, es lo que tocamos, los 5 sentidos y todo con lo que es el vehículo para el alma y el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. El alma es toda la psicología, nuestra inteligencia, todo lo que maneja nuestras emociones, y el espíritu es lo que nos conecta con Dios, lo que nos hace semejantes a Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces es el espíritu por el cual nos comunicamos con Dios. Somos las 3 cosas. Y si, por ejemplo, alguien enferma del cuerpo, va con el médico del cuerpo. Si alguien enferma de su espíritu, de su alma, va con el psicólogo. Y si alguien enferma del espíritu, ahora sí, va con el sacerdote. Entonces, los instintos naturales que Dios nos da,
están dentro de nuestra alma, es parte de la psique del humano. Los instintos, así como lo hablas, es parte del cuerpo. Eso nos hace iguales a los animales. En esa parte somos instintivos. Por ejemplo, si se te viene encima un perro, ¿qué haces tú? Corres y te sale una velocidad que, ¿por qué? Por el instinto de conservación. ¿Alma es mente? El alma es la mente, exactamente, y las emociones, exactamente. Y los instintos son parte del cuerpo, no es parte de la mente, entonces. Aquí está conectado ya, como somos seres racionales, por eso se llama que somos animales racionales, porque tenemos necesidades como cualquier otro mamífero, son compatibles con la necesidad de comer, de reproducirse, etcétera, etcétera. Todo eso es normal. Pero tenemos la inteligencia y tenemos la espiritualidad, que eso supera con mucho lo que cualquier otro animal. Por eso no se puede equiparar el hombre a cualquier otro ser de la creación que está por encima. Por eso, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que va, digamos, al purgatorio Alma. es el espíritu. Es el espíritu, exactamente. El espíritu. El alma es inmortal, ya el alma y el espíritu son los dos que se van. El cuerpo es el que se hace polvo. A ver, tal vez puedo. Sí, adelante. Es que en la palabra dice que Dios prueba mente y corazón. Y también luego dice hay que amarlo con todo nuestro corazón, mente. Sí, lo dice Fuerzas. todo. Dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Con todo el corazón. Con tu corazón. Entonces, tu conciencia, ándale, conciencia. El espíritu todo lo vivifica, ¿verdad? Sí. Y esa es la parte inteligente. La conciencia es tomar sentido de uno mismo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Tomar responsabilidad de sí mismo. Y Dios nos habla a través de la conciencia. Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo y nos va indicando, oye, vas por buen camino, pero también nos dice, aguas, aquí estás saliendo del camino, tienes tiempo de rectificar. Dios siempre nos da esa oportunidad. A ver, entonces recapitulando. Sí. El espíritu le da vida a toda la creación. Ah, sí, es el Espíritu de Dios, es el Plantas, Espíritu de animales. todo. Pero El lo que espíritu. nos diferencia de ellos es el alma, Alma, que a la vez es Alma conciencia y es alma propia. racional. Eso es lo que tenemos sobre todos los reinos, mineral, vegetal, fungi, vegetal. Las potencias del alma, que son la memoria, la voluntad, importante, y la inteligencia. Entonces esto es materia, no se queda ni se destruye, se transforma. Entonces va a dejar de ser, como antes no éramos, eran nosotros átomos de otras cosas, ¿no? Pero el alma es eterna El alma es eterna, es correcto. y se va a ir a donde quiera irse, ya sea hacia donde está la santidad o hacia donde no hay santidad. A donde está el amor o donde no hay amor. Ajá. El alma y el espíritu, los Sí, dos. exactamente, alma y espíritu. Porque está Pero dentro de la creación. El espíritu que tenemos cada uno no es el mismo y es el de Dios. No, es que cuando, vamos a decir, cuando somos engendrados por nuestros padres, inmediatamente Dios nos infunde el alma y el espíritu. Entonces ya está el cuerpo microscópicamente ahí en los gametos de nuestros padres, que empiezan a generar esa vida y Dios inmediatamente infunde el alma, el espíritu. Se sigue desarrollando y todo, así como hay sentidos físicos, también los hay espirituales. Yo tengo una maestra en la secundaria que nos decía que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya tenemos emociones. ¿Tenemos qué? Sentimos Emociones, sí, es cierto. y sentimos tanto como lo de la madre como lo del padre. Y por eso se viene al rasgo de los movimientos del bebé, que en vez se acerca al padre y el bebé patalea o se empieza a mover. Sí. Exactamente. Padre, a ver qué piensa de esto. Es una manera en la que se me ha ocurrido explicar. Dios es infinito, obviamente,
Pero para tratar de explicar esto, veamos el universo como que está aquí contenido. Y aquí hay materia que nada más está cambiando de forma, tras. Pero a la vez también hay espíritu en todo. Entonces en algún punto, así que el espíritu pesado se va a ir para acá y el espíritu puro, limpio, se va a ir para acá, por así decirlo, nada más se va a separar como del agua del aceite y se va a quedar como, ¿qué piensa? ¿Me explico más o menos? Sí, bueno, es una forma o un aspecto, no lo explica todo, pero puede sí ayudarnos a entender que todo lo que sea contrario al espíritu puro de Dios, pues tiende hacia... Lo digo porque Edgar como que tiene la duda de, pero ¿cómo? Si tiene espíritu de Dios, se va a ir al infierno. No, pero Dios, sí, ¿verdad? Dice el alma, sí es... No. Yo realmente la duda que tenía era porque dijiste que el alma se iba a ir al purgatorio. Y entonces me nació de ahí la duda si el alma y el espíritu son lo mismo. Lo mismo, sí. Ajá. Y bueno, ya entendí que el alma es donde está, digamos, es como la inteligencia y eso, ¿no? Y las emociones. Que los instintos están como en el cuerpo. Y bueno, de alguna manera está ligado también a la mente, ¿verdad? Pero sí el lado espiritual, yo tengo aquí un concepto, no sé de dónde, o si lo escuché o lo imaginé, pero tengo como que la imagen de que Dios que sopla o no sé, y como que te regala o te da el espíritu. Entonces cuando yo tengo eso en la mente, a mí se me figura que yo soy una parte de Dios, que Dios vive en mí a través del espíritu de Él que coloca en mí. Entonces partiendo de ahí, yo por eso dije, si no todos tenemos como el espíritu igual. Ya, sí lo tenemos igual, pero hay un malvado, acuérdense, que está robando almas. Robando, ¿verdad? Así de fácil. Dios da ese aliento, pero hay alguien que odia a Dios y le quiere robar la cosecha de su campo, digamos. Y se la roba. O sea, a los que se dejan. Ajá, pero sí hay muchos que están desafortunadamente, de estos santos, hablando de la santidad, hay unos que han tenido visiones. Híjole, y para nuestra advertencia, se los muestran para que nos digan a nosotros y nosotros se los digamos a ustedes, aguas con el fuego eterno. Aguas, porque Dios hace todo para llamarnos, pero el diablo es padre de la mentira y ha engañado desde a los primeros, porque engañó a Eva y cayó Eva y Adán la siguió. Entonces, lleva miles de años practicando, ha hecho caer a grandes. Miren, a Salomón, que había pedido sabiduría. Así es. Le metió la lujuria y se volvió adicto a las mujeres y 300 esposas, 700 concubinas, o al revés, 700 esposas, 300 concubinas. El chiste eran 1000 mujeres. Y gracias a las mujeres terminó idolatrando. Y así ha habido mucho. Sansón, o sea, Sansón tenía también juez de Dios, la fuerza, acá, pero ahí Dalila y valió. Pero todo esto es el diablo a través de estas personas. Entonces por eso dice que la lucha hoy no es contra. Por eso no termina carnes. hasta que termina. Por eso decían, quien ha llevado una vida justa, santa, pero luego se descuida, puede caer y hasta lo más bajo. Y lo dice el profeta, si el justo pierde su justicia, perecerá. Pero si el pecador se arrepiente, sobrevivirá y se salvará. Entonces ahí está también el tema de la santidad. O sea, por eso este librito tan hermoso de San Agustín, Las Confesiones, nos muestra ese cambio, pero ya entra la voluntad en la persona. Primero se dejó seducir por el mundo y después se dejó cautivar por Dios. Y entonces dejó lo del mundo y se convirtió en un gran santo. Y hay otros que desde chiquitos boom, van por un camino, hay de todo en la viña del Señor. Y generalmente vamos entre caídas y levantadas, porque no somos perfectos, ¿no? Pero estamos en la lucha avanzando hacia la meta. En estos tiempos creo que es bien importante, yo me he dado cuenta porque yo me he caído mucho. Y bendito Dios, pues me levanta, porque en serio Por eso lo que tú decías, conviene acercarse a los sacramentos
la confesión para purificarnos, pero también la Eucaristía para sostenernos, para alimentarnos, porque era lo que decíamos, si alimentamos el cuerpo, ¿por qué no alimentamos el alma? Y es como podemos librar las batallas. A ver, súbete a pelear con alguien al ring sin haber entrenado y sin haber comido. Pues obviamente la llevas todas de perder, mientras que el otro está en el gimnasio todos los días y dale que dale, y con el primer gancho, con el primer gancho te avienta al suelo, ¿verdad? Entonces, igual acá, lo dice el mismo San Pablo, somos pugilistas del espíritu. Y también lo decía el otro día, luchamos, pero luchamos no solo contra enemigos de este mundo, sino contra enemigos del espíritu. Entonces, palabra de ayer. Exactamente, ahí está. Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Estad firmes, repito, abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el evangelio de la paz y por supuesto tened embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Esa es lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 6, del versículo de 10 al 20. Entonces, es algo, ahí nos dice, tenemos que estar, y es que, miren, yo también en mi tiempo, lejos de Dios, orar está cañón, se ve como algo dificilísimo, imposible, da mucha flojera, y es el demonio, pero ya que se empieza a hacer, y más, y yo no comprendía, pero el rosario, la contemplación, si meditas mucho algo, vas obteniendo razonamiento. Entonces la idea del rosario es meditar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y cuando más meditamos es como en vez de poner una película, tú estás con la película aquí, y aparte diciendo las puras palabras que el Ave María, es el ángel Gabriel cuando la anunció. Y después la otra parte es cuando va con su prima Santa Isabel. Y nada más pusimos el nombre de Jesús. Para el Ave María. Y el Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús. Entonces, si se fijan, nada nos lo inventamos. Nada más estamos siguiendo lo que dijo Jesús y de la Santísima Madre, lo que le dijo el ángel y lo que sucedió con Santa Isabel. Y le pedimos que ruegue por nosotros, así como les pido a ustedes rueguen por nosotros, pero a ella es... Se fijan, porque el Papa Francisco, desde que puso un pie ahí en el pontificado, oren por mí, siempre pidió su oración. Igual, Sí, ¿por qué? Por eso dice San Pablo, oren unos por los otros. Necesitamos Es importante. orar unos por otros. ¿Han escuchado todas esas cosas de decretar y bla, bla, bla? Bueno, el universo es infinito y se pueden perder. Sí, por eso es necesario estar unidos entre nosotros como las primeras comunidades. Sigan el camino por la luz, porque unos a otros. Porque la lucha está dura, está difícil. Ha habido cristianos que han terminado con los elfos y con los duendes y otros con los fantasmas, y se pueden ir a donde quieran, pero lo que voy es de que el pensamiento tiene poder, por eso se debe de encauzar a su creador, porque si no, termina en la autodestrucción. Así es. Ser santos, oye,
no es algo imposible, es posible, es nuestro deber, porque dice esa parte en la misa, Padre. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Dios Padre Santo, Todopoderoso y Eterno. Es en serio, o sea, Él nos hizo Exactamente. y nos da todo, Si ya no- menos lo malo nosotros lo buscamos con el diablo y todo. Sí, Él ya nos marcó el camino, nos dio la fortaleza, nos da las herramientas y luego no las utilizamos. Nosotros nomás, claro, nunca va a ser nuestro trabajo. ¿Quieres ser santo? Pues ahora ya tienes todo, ahora échale. Se podría decir que ser santo es ser amor, ser justicia, ser verdad. Sí, precisamente es reflejar en nosotros la vida de Dios. O sea, un santo, les voy a, en palabras de la vida del santo cura de Ars, cuando este santo sacerdote allá en Ars, en Francia, él no era muy brillante intelectualmente hablando, ahora sí como dicen, pasó de panzazo, casi, así decíamos de niños cuando alguien sacaba un 6 y apenas... No, yo muchas veces he pasado de panzazo, Bueno, padre. ok. Mi vida se pasó de Bueno, panzazo. pues así, a él casi lo reprobaban, nomás que como era muy piadoso y eso, bueno, pues vamos a mandarlo a un lugar donde no haga mucho daño, así dijeron sus superiores. No, pues él empezó a trabajar y dejándose guiar por el Espíritu Santo. No, hombre, cada homilía, palabra, pero dictadas por el Espíritu Santo. Y la gente lo empezó a seguir, iban hasta Encendido. gobernadores y reyes a consultarlo a él. Y cuando la gente venía de regreso de Ars, decía, hemos visto a Dios en un hombre. Fíjense, esa es la santidad, dejar que Dios se refleje en nuestra vida. Pero no hay que verlo como algo imposible porque nada más es, miren, en otras palabras, o sea, es ser bondadoso, o sea, caritativo, es ser compasivo, es ser justo, es hablar verdad. O sea, realmente la santidad, dígame si no es la paz mundial. Claro, así. No hay que pedirla, hay que actuar. Exacto, sí. Ahora el Bueno, sí, Papa- pedirle a Dios también. El Papa Francisco Sí, dice una sí, expresión muy interesante. Dice, ahora queremos santos de jeans y zapatillas. Los santos vecinos de a un lado. O sea, no es necesario estar en los altares. Lo importante es llevar la vida de Cristo en nuestra propia vida y manifestarnos como Él haría en un día ordinario. Con lo que tienes que hacer, ofreciéndolo todo a Dios y dejarte guiar por Él. Y de seguro tu vida va a cambiar. De seguro Dios va a hacer maravillas en ti, como lo hizo con todos los demás santos, con la Virgen María. ¿Cuál es el enemigo de la santidad? Bueno, el diablo y las pasiones humanas, los pecados. Y cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Ese es el Sí. enemigo número uno. Es cuando ya no se cree en el perdón, ¿verdad? Ya que Se desespera. Y algunos dicen, no, pues si ya estoy condenado, pues ya, ¿para qué? Le sigo dando vuelo a la hilacha. Y- No hay pecado que no se pueda perdonar, porque Dios es poderoso. Y no hay pecador que no pueda llegar a ser santo. Todos los pecadores podemos llegar a ser santos. por ejemplo, el que no cree en el perdón, un Judas Iscariote, Exactamente, el desespero. no creyó. Dijo, no me van a perdonar, valió gorro. Dios lo hubiera perdonado Claro. Porque Ahí sí. está la diferencia con Pedro. Pedro lo negó 3 veces, y lo perdonó. pero después se arrepintió y ¿quién es ahora? San Pedro. Y lo dejó en la silla, o sea, Sí. como vicario de Cristo, aunque lo haya negado. Pero después, Señor, te amo. ¿Sí? 3 veces también. Sí. Entonces, bien interesante, Pedro, ¿qué? Perdón, padre, de el Papa. Ahorita, no, perdón, me fui, es que me quedo pensando en la santidad. Qué bueno, eso ya es bueno, de tener ese ideal de llegar a ser santo. Para llegar a ser santo, miren, no se los voy a poner muy complicado. Algunos piensan que es agarrar todas las virtudes y no fallar en nada. No, pues sería imposible, solo Jesús y la Virgen María. No, para ser santo, con una virtud llevada en grado heroico,
Con eso se llega a ser santo. Por ejemplo, San Francisco de Asís, con la humildad. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, con la caridad. San Juan Pablo II, con la misericordia. Y así, con una virtud vivida en grado heroico, porque una virtud que se vive de esa manera arrastra consigo otras virtudes que la van apoyando. Nunca va sola una virtud. Entonces, quien se comprueba ha vivido una virtud en grado heroico, lo ponen en los altares como modelo y como intercesor para los demás hermanos que todavía están en camino. Todavía no sigue. De hecho, la fiesta de hoy es tan importante porque aquí estamos unidas las tres partes de la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia peregrina, somos nosotros. La iglesia purgante, aquellos que también mañana vamos a pedir por ellos, los fieles difuntos que no han llegado todavía a la meta. Y hoy la iglesia triunfante, aquellos que ya llegaron a la meta, pero todos estamos unidos. Es lo que se llama la comunión de los santos. Comunión de los santos. No estamos solos, estamos llamados a ser familia y estar unidos en Cristo para la eternidad. ¿Están vivos, verdad, Padre? Sí, exactamente. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por ejemplo, cuando le refutaban a Jesús los saduceos, que no creían en la resurrección, dice, bueno, entonces, ¿por qué la Escritura dice Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob? Vivos. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque para Dios todos viven. Nos dejó acabados. Y así como a ustedes les pedimos que oren por nosotros, a ellos vivos también les pedimos que oren por nosotros. Así es, por eso son intercesores y amigos nuestros. Yo les recomiendo que tengan al menos un amigo santo. Yo tengo muchos amigos santos. Y de veras que me han ayudado muchísimo. El Santo Cura de Ars es alguien que yo admiro muchísimo. Y también me apoyo ahora como sacerdote que soy. Él es el patrono de los párrocos. Entonces yo le pido mucho su intercesión, no se diga la Virgen María, en varias de sus advocaciones, la Virgen de Zapopan, la Virgen de Guadalupe, es la misma Madre de Dios. Y también a San José Sánchez del Río, me encomiendo mucho, un jovencito de 14 años con un espíritu y una fe tremenda, que dice, qué fácil es ganarse el cielo. Le cortaron las plantas de los pies, Exactamente. lo hicieron caminar hasta donde lo acuchillaron, Exactamente. de Michoacán. Así es. Y todo porque él entregó el caballo a su coronel o algo así, ¿no? Así es. Jefe, usted sirve más para la guerra, yo me quedo, o sea, por el bien de la todos, causa. de la causa. De ¡Qué los cristeros. bravo! Sí, sí. Y lo que quiero aquí es de que veamos que tenemos que cambiar el pensamiento, porque muchos dicen, somos pecadores. Pues sí, somos, pero tenemos que Pero dejar de en ser. camino hacia la santidad. Ajá, o sea, tenemos que poner en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que se puede. En los primeros años, pues se las paso, pero ya ahorita 2000 años después, ¿cuántos santos van, Padre? Canonizados, reconocidos más. Yo creo que realmente he estado por investigar la cifra exacta, pero con el Papa San Juan Pablo II llegamos a 10,000 santos canonizados. Ya no tenemos pretexto. O sea, Es ya. que alguien pensaba que eran nomás 365 porque los que aparecen en el calendario, Sí, no. uno por día. No, ahora si se fijan, si escuchan Radio María o alguna otra WTN o ESNE Radio, dicen santos que hoy se veneran y ponen una lista como a veces de 6, de 10 Sí. por día. Entonces, porque ya no ajustan los días para celebrar a los santos. Entonces imagínense cuando tengamos que ir a rendir cuentas, ahora sí ya no vamos a tener de que, no, pues no sabíamos el camino, Padre, no, porque ya hay 10,000 que ya alumbraron por dónde. Y eso nos pone. Una preguntita, ¿quién elige en qué fecha les festejan a los santos? ¿O es su día de nacimiento o su día de muerte? O? Buenísimo. Sí, esa pregunta es muy iluminadora porque se le celebra el Dies Natalis en latín, que es el día que nacieron para el cielo, el día que murieron, porque murieron para el mundo, pero nacieron para la vida eterna, porque es el día en donde ya se cierra su ciclo de vida y se sabe que fueron fieles hasta el final. Solamente San Juan Bautista se celebra el día de su nacimiento aquí en el mundo y su día de su martirio. Gracias. Entonces, es el único que se celebra 2 veces.
San Juan Martirio Bautista. es cuando El falleció. martirio es cuando le quitaron la vida a nombre de Cristo. Martirio es muerto y le cortaron la cabeza Así es. por Herodes, una bailarina, hija de una Que la pidió en una charola de plata. o algo así. Exactamente, ese mero. No, hombre. Porque fue el precursor de Jesús, el que anunció su llegada. Era el primo. Era pariente cercano de Jesús, hijo de la prima hermana de Pero María. no es el que bautizaba. Sí, Sí, exactamente, sí, es sí, el sí, mismo. Santa Isabel. El mismo que lo bautizó a él. Sí. Él le pidió que lo bautizara cumpliendo lo que Dios Que pedía. lo bautizó con agua. Exacto, y ahí se inauguró el bautismo en el Espíritu Santo, porque Cristo estaba Esa iniciado. cabeza la tienen en un templo en Francia. ¿O no? Pues realmente habría que ver si realmente es, pero por lo menos el símbolo sí lo tienen ahí. Porque Luego son reliquias, ¿verdad? Sí, Una son ocasión, reliquias, son reliquias. No sé, me tal tocó vez. ir a un templo ahí en Francia y me acuerdo que decía, bueno, eso yo lo entendí que me dijeron, que era la cabeza, el cráneo verdadero, pero sí lo vi un poco chiquito. O sea, no era pues, como Normal, del tamaño normal. normal. Sí, dije, bueno, pues ¿qué le pasó? ¿Se encogió o qué? Pero es que a mí me dijeron que era el verdadero, o sea, sí me impresionó. Dije, no Sí. manches, ¿cómo tienen ¿Cuánto aquí la tiempo cabeza? queda, padre? Sí, ya. 5. Sí, Sí, no, pues tenemos que averiguar ese. Y aquí entonces ya tenemos 5 minutos porque ahorita va a celebrar la misa el señor cura. La santidad, estamos llamados. Hay que morir al mundo, ¿verdad? Para renacer en Cristo. Y ya cuando se mantiene uno en ese punto, ya es santo. Hay que pedir la gracia, o sea, hay que pedir a Dios todos los días. Pero pues es lo más bonito ya cuando realmente te das cuenta de que eres gracias por y para Él. Y lo dice Jesús, en el mundo tendrán tribulación, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y aquel que persevere hasta el fin se salvará. Entonces, hay que perseverar. O sea, no es cosa de un día, es cosa de todos los días. Pero es algo que pudiera parecer difícil, pero yo digo que es más fácil portarse bien que portarse mal. Porque detrás de lo que uno hace vienen las consecuencias. Y cuando uno se porta bien, las consecuencias todas son buenas. Y cuando uno se porta mal, a lo mejor dice, me la pasé bien, a toda hice lo que yo quise. Pero las consecuencias no te las acabas y es algo que no te gusta. Caray, porque vienen las represalias, viene el rebote de la vida, viene también la condenación eterna. Para de contar, mejor, para que me porto bien y todo. Hasta por negocio, ¿verdad? Sale mejor portarse Ándale. bien. No, y además cuando escuchamos que Dios da el 100 por uno, cuando uno deja las cosas del mundo para abrazar lo que Jesús nos pide, no, pues con eso, ningún banco te da el 100 por uno. Wow. Ser santo es lo mejor. O sea, y no porque te vean los demás. Yo quisiera ser santo y hasta en una isla, ¿no? Pero tengo que ayudar. Exacto, no puedes Sí. ser santo solo. Sí, sí, sí. Porque no hay nací allá, porque sí podrías el que nació allá y un náufrago, ¿no? Podría, pero ya sería el destino que le tocó a él, pero a mí no me tocó. Pero, cada quien florecer donde Dios lo ha plantado. Sí. Así de sencillo. buenísima, florecer, sí, donde Dios lo ha plantado. Cumplir la vocación que nos corresponde Exactamente. en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, Se puede somos la ser iglesia. santo en cualquier vocación. Y digamos que hay un santo en la uña, hay un santo acá, hay un santo acá, en el cuerpo de El Cristo, cuerpo de Cristo, donde claro. Cristo es la cabeza. Y nosotros su cuerpo. sus Ajá. miembros. Entonces cada uno desde su posición debe de colaborar con los demás Así. en armonía para tener salud, como las células y todo está conectado perfectamente bien. Imagínate una célula cancerosa. Te chiquitita, mata, ¿no? Pues, eso es el ese es evil. el pecado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, para ser santo tenemos que vencer las pasiones del cuerpo, los pecados capitales, mortales, o sea, dejar de ser las obras del maligno. Cuesta mucho trabajo luego porque hay vicios y los vicios Dios Y sobre todo hacer el bien. y hacer el Darle de bien. comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, de ayudar a los que sí, Vencer. están cercanos a nosotros y manifiestan alguna necesidad. Y mientras más se hacen las cosas de Dios, más se puede disipar la obra del maligno. Exacto. Entonces hay que buscar, Hay que vencer el mal ocuparnos en hacer las cosas. Y les quiero decir que
o sea, yo sé que es una batalla horrible. Luego uno peca y ya no quiere otra vez acercarse, se siente avergonzado y demás, pero no se rindan, levántense, vayan una tras otra. Si se cayeron ahorita, vayan al ratito. El chiste es verlo como una pelea, ¿no? De hecho, San Ignacio de Loyola decía, cuando te caes, levántate. Lo que importa es que quieras estar de pie y no quedarte ahí caído. Mientras tengas vida, porque ya muerte no hay chance de Exactamente. arrepentirte, ¿eh? O sea, Sí. todo esto es mientras estés en la jugada. Así que aprovechen. Y para levantar el ánimo, aquí puedo leer una Sí, partecita. claro. Es San Agustín. San Agustín. Y dice, para levantar nuestro ánimo, confiesa ante los hombres sus pecados para que los débiles se sientan movidos a la esperanza de la salud. Pero fíjense, aquí hay algo bien interesante porque aquí es donde confiesa que ya se volvió santo. O sea, que ya está en plenitud, en la plenitud de Cristo. Y otra frase, ya para cerrar, dice, nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Sí. Ahí está. Cuando hay inquietud en el corazón, ahí no está Dios. Pero cuando hay paz en nuestro corazón, porque Dios está presente. Perfeccionarnos en el amor, ¿sí? Como de niños, amamos a nuestra mamá, pero fuimos groseros. Conforme vamos madurando, decimos, ay, ¿cómo le gritaba esto? Vas perfeccionándote en el amor. O sea, también de niño la amabas. También de niño te hubieras puesto al brinco para defender lo que sea. Pero ya con madurez la amas como Dios manda. Entonces dice, ¿qué me importan los hombres y qué interés puedo tener en que oigan mis confesiones como si fueran ellos los que me pueden sanar? Porque la gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y decidiosa para corregir la suya propia. ¿Para qué quieren que les diga quién soy los que no quieren oír de ti? ¿Quiénes son ellos? ¿Y cómo sabrán que digo la verdad cuando hablo de mí mismo si nadie sabe lo que pasa en el hombre sino el espíritu del hombre que en él está? 1 Corintios 2:11. En cambio, si de tus labios oyen quiénes son, no podrán decir que tú mientes. Ahora bien, el conocimiento de sí mismo viene de tu voz que le dice al hombre quién es, y nadie puede sin mentira conocerse y decir que es falso lo que de sí conoció. Pero como la caridad todo lo cree, cuando menos en aquellos que por ella se sienten ligados, yo también me confieso a ti, de modo que me oigan los hombres a quienes no puedo demostrar que mi confesión es verdadera. Me creerán cuando menos los que tengan abiertos para mí los oídos de la caridad. Con todo, Señor mío y médico de mis intimidades, hazme ver claro cuál puede ser el fruto de mi empeño. Pues el relato de estos pretéritos pecados míos, que tú ya perdonaste cambiando mi alma por la de la fe, y con tu sacramento y haciéndola feliz en ti, si llega a ser conocido, excitará los corazones para que no sigan dormidos en la desesperación diciendo no puedo, sino que se despierte en ellos el amor por tu misericordia y la dulzura de tu gracia que fortalece a los débiles, haciendo que tomen conciencia de su propia debilidad. Por otra parte, las almas buenas se deleitan oyendo, les gusta en ellos no son los males que hubo, sino los males que ya no hay. Dime pues, Señor mío, a quien diariamente se confiesa mi conciencia más segura en la esperanza de tu misericordia que de su propia inocencia. Dime pues, ¿qué utilidad van a sacar de mis confesiones los que lean este libro cuando vean que digo no solamente lo que fui, sino también lo que soy ahora que las escribo? La utilidad de confesar lo que fui ya la he comprendido y ya le he dicho, pero muchos que me conocieron o que no me conocen, pero ahora han oído decir acerca de mí, quieren saber cómo soy ahora. Su oído no ausculta mi corazón, en cuya más honda intimidad soy lo que soy, por eso quieren que yo confiese quién soy allá por adentro, donde ni el ojo, ni el oído, ni la mente pueden penetrar. ¿Están dispuestos a creerme lo que les diga? Pero ¿lo podrán entender? La caridad que tienen y que los hace buenos les dice que no les miento, y es su caridad la que me cree en ellos. Que así sea en todos nosotros, por la gracia de Dios. Muchísimas gracias. Estuvo maravilloso, por la gracia de Dios. Gloria, y damos la bendición. Sí.
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y proteja siempre. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, mis estimados, y ahí les avisamos para la próxima, primero Dios. Cuídense, busquen la santidad, estamos llamados. Ánimo equipo, si se puede, en Cristo todo lo podemos.